Sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios siempre que tengamos oportunidades, pues es un privilegio para nosotros. Y gracias por tomarme en cuenta. Siempre voy a hacerlo con gusto. Es- Vamos a entrar en detalles sobre la clase. Habíamos ya empezado con esta clase que sirve para nosotros de cómo nosotros podemos estar en paz. Ya había hablado yo acerca del contexto de este texto, este, mandado por Pablo a los filipenses, y hablábamos específicamente del capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Y mirábamos ahí que uno de los pasos para estar en paz con Dios primeramente y con los demás, uno de esos pasos era que estar firmes en la fe. Y ya especificábamos acerca de qué es estar firme, que a pesar de todas las adversidades que pasamos, debemos de permanecer firmes. Y el ejemplo que Pablo pone, y ya lo vamos a ver más adelante, es él mismo. A pesar de las circunstancias, él estaba siempre firmes, llevando la palabra de Dios, manteniendo siempre en el cristianismo. Y miramos que esta palabra, estar firmes, viene del vocabulario militar. En una ocasión dice que en una ciudad estaba, no sé si lo expliqué la vez pasada, estaba una ciudad en llamas, y cuando terminó de quemarse totalmente, lo que encontraron fue a un soldado en la puerta de esa ciudad que había permanecido firme. Y ya el hermano Leonel también había buscado ahí en Google esta palabra, y especificábamos un poco de eso. Y hablábamos también de estas dos hermanas que podemos deducir llevaban tiempo ahí en esta congregación. Eran, pues, supuestamente hermanas firmes en la fe, pero que tenían problemas. No sabemos el tipo de conflicto que ellas tenían, pero Pablo nos manda a nosotros para tener paz, estar siempre en unidad, teniendo un mismo sentir. Y también para tener esa unidad en un conflicto de cualquier índole, pero en específico aquí en esta congregación, tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo primeramente unos con otros. Y cuando ya el conflicto es muy grande o difícil de resolver, entonces hay que buscar ayuda, como lo manifiesta aquí el apóstol Pablo, aquí en este pasaje en este versículo número 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, a este compañero fiel, se está refiriendo, dice, tal vez a una persona en especial, o tal vez el nombre de una persona que tenía este carisma, tenía este don de, de reconciliar. Algunos dicen que pues muchas personas, o entre ellos, una vez que eran bautizados, cambiaban de nombre. Y es una posibilidad de que este compañero fiel haya cambiado de nombre. Y, y eso debe de existir también en cada una de las congregaciones, ya para hacer algunas aplicaciones, buscar la manera a toda costa
de permanecer en unidad en una congregación. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, primeramente, en una congregación debe haber armonía. Y luego, si en una congregación hay este tipo de conflictos de que una no se habla con otro, o diferencias entre los hermanos, ¿qué testimonio vamos a estar dando ante las personas que no son cristianas o que definitivamente vienen para visitarnos? Entonces eso no ayuda en nada a una congregación. De ahí hablábamos de regocijaos en el Señor siempre, y otra vez lo digo, regocijaos. Y parece que aquí fue donde terminamos la clase pasada, y lo tenemos que explicar brevemente que uno de, las, uno de los ejemplos que tenemos que ver nosotros es el apóstol Pablo. Él, en este momento que está escribiendo esta carta, sabemos, o ya dijimos, de que se encuentra en la prisión. No sabemos exactamente qué clase de prisión tenía. Algunos decían que era domiciliario, pero que pasaba encadenado con los guardias, y eso aprovechaba él para evangelizar a estas personas que estaban custodiándolo. Y ahí decíamos también de que juntamente con él tenía muchas personas que le ayudaban en todos los viajes misioneros que él hizo. Así que él tenía también muchos compañeros que le ayudaban allí al evangelio. Y a veces nosotros, cuando hablamos de tener gozo, pensamos, por ejemplo, en cosas materiales, en cosas transitorias. Y eso a veces nos impide comprender el verdadero sentido del que Pablo está hablando aquí. Regocijaos en el Señor. A veces pensamos que comprar un carro, tener una casa, cualquier otro bien material nos produce a nosotros alegría, gozo, regocijo, pero nosotros como cristianos ya sabemos que todas esas cosas son transitorias, pero el gozo y el regocijo que estaba sintiendo Pablo era un gozo espiritual que, a pesar de las adversidades que estaba sufriendo, él estaba gozoso, y lo enfatiza, porque dice: regocijaos en el Señor, ¿qué? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres Siempre, veces? siempre. Siempre, siempre. Y siempre quiere decir las 7:24, ¿verdad? Aunque estemos dormidos, debemos de estar gozosos. Y otra vez digo que regocijaos, regocijaos. Y luego teníamos en este otro versículo. En este otro versículo nosotros encontramos la palabra gentileza. Y de alguna manera, en la clase que tuvimos con el hermano, hablábamos de la palabra afable, y pueden de alguna manera ser sinónimas. Y cuando Pablo habla, dice, hay que ser gentil, pero a veces puede malinterpretarse o tener algo otros conceptos, pero está hablando de esta cualidad, de este carácter, de manifestar la gentileza, que puede ser sinónimo de agradable, razonable, considerado, cordial, cortés, paciente, suave, amable, ser bondadoso, tener una ternura. De esto es lo que está hablando Pablo. Y es una cualidad
es una característica que debe de existir en cada uno de nosotros para mantener la paz con los demás, con Dios y con uno mismo. Lo podemos ejemplificar, qué es lo que significa esta gentileza. A veces no podemos apreciar cuando en la vida diaria manifestamos esta característica, manifestamos esta cualidad, pero el que mejor nos puede a nosotros enseñar de esta característica, de esta cualidad, de esta manera de ser es nuestro Señor Jesucristo. Ya con el hermano Lionel hablábamos sobre la mujer que fue encontrada en adulterio y ya conocemos nosotros muchos de los detalles que, que pasaron ahí. Y la gentileza va más allá de la justicia. ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, aquí Jesús frente a todos los que querían tirarle piedra a la mujer y frente a la mujer, él, si hubiera aplicado la justicia, lo que hubiera hecho es tomar las mismas decisiones o la misma decisión que querían hacer los escribas y fariseos o cualquier otra persona que estaba ahí listos para tirar la piedra. Pero la gentileza va más allá de la justicia. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? No aplicó la justicia, sino que le dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese ejemplo nosotros podemos reflejarnos de que eso es lo que significa gentileza y la podemos practicar a diario o a veces la practicamos también en nuestros hogares. Cuando nuestros hijos no se están portando bien, lo que nosotros debemos hacer en cuanto queremos que ellos sean disciplinados es imponerles el castigo, pero a veces pecamos o somos suaves en aplicar los castigos y recurrimos tal vez a la gentileza, manifestándolo más allá de la justicia. Y dicen Pablo aquí en este versículo, vuestra gentileza sea conocidas de todos los hombres en el Señor que está cerca. Tenemos que manifestarla para que esa gentileza sea un testimonio de cada uno de nosotros para los demás hermanos, para los compañeros de trabajo, para todas las personas que nos rodean. Otro ejemplo puede ser el hijo pródigo. Ya sabemos también nosotros la historia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Ya cuando se encontró que había tocado fondo, voy a regresar a mi padre y que me tome como uno de sus criados. Esa era la justicia, ese era lo que él merecía. Eso es lo que tenía que pasar porque él se había desviado, había tomado esta decisión en la que no le había ido bien. Pero ¿qué hizo el padre? Lo castigó, lo mandó allá como con todos los empleados o los esclavos, lo tomó como uno de esos trabajadores. No, dice la escritura que lo abrazó, le dio su mejor traje, hizo una fiesta. Eso es la gentileza. Eso es lo que nosotros debemos de manifestar con cada una de las personas
en la que nosotros nos relacionamos. Pensemos, analicemos, hagamos un examen de conciencia. Si qué tanto nosotros somos o manifestamos esta gentileza con los semejantes, con las personas que nos rodean, en el hogar, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Es un 10%, un 20%? ¿O totalmente carecemos de esta cualidad, carecemos de esta característica? Es para reflexionar. Y esos ejemplos son los que debemos de tomar en cuenta nosotros, ejemplos que nos da la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar en paz, para mantener la paz, tanto en las congregaciones, tanto en el hogar, tanto en el trabajo o en los medios donde nosotros nos movemos o vivimos. Si tienen alguna participación, nomás interrumpan y quieran aportar algo, está bien, no hay problema. Vamos a ir a la otra cualidad, que es que practicar la oración. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué dice, hermanos? En toda oración. ¿Y qué más? Ruego. ¿Y qué más, hermano? Con acción de gracia. ¿Qué más dice? Y la paz de de Dios, Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y qué más? vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús. Hay aquí un detalle que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, para estar en paz. Estos pasos nos ayudan mucho para tener una vida cristiana llena de tranquilidad, de armonía. Y es que dice, por nada estéis afanosos. Ya nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 6, de los versículos 31 y 33, nos dice, por nada estáis afanosos. Es un problema hasta para la vida diaria estar afanosos, estar angustiados, porque primeramente no es bueno para la salud física. Muchos manifiestan médicamente que un alto porcentaje en los hospitales son de personas que están en esta situación. Se inventan enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiero decir con eso? Que solo son enfermedades que están en la mente, que la persona puede sentir psicológicamente en su cuerpo, pero que en realidad no existe. Y encontramos este tipo de personas incluso dentro de los hermanos y las hermanas que viven en esta situación, viven afanados, viven angustiados, viven deprimidos, tal vez porque les salió algo en la piel, van hasta muchas veces al doctor y, y se basan tal vez en otros comentarios, ¿no? Que a la otra persona le salió igual y por eso yo estoy grave. Y el doctor les está diciendo, no, no es el problema, está bien todo, pero todavía siguen que afanosos. Acabamos de, bueno, por lo menos aquí en Texas,
el coronavirus ha mejorado bastante, pero pasamos momentos muy difíciles. Y es una psicosis, no solo en un lugar, no solo en una sociedad, sino a nivel mundial como lo vivimos. Y todavía se están dando las consecuencias. En ese tiempo, no sé si ustedes pudieron ver las noticias de las estadísticas que existían en cuanto a los divorcios. Fue un tiempo donde había mucha separación de parejas. Fue un tiempo donde se dice que aumentó, por lo menos aquí en Estados Unidos, la venta de licor. Y, y eso es terrible. Afecta no solo a la persona que lo está sufriendo, sino que afecta también a todos los que están a su alrededor. Si es un padre, afecta a su esposa, a sus hijos. Si es la madre, también afecta a toda la familia. Si es en un trabajo, ahora ya no digamos en una congregación, cuando andamos afanados. Y los afanes a veces nosotros los sufrimos porque pensamos que no tenemos todas las cosas que necesitamos. Pensamos que debemos de tener más de lo que merecemos. Y miramos al vecino con envidia y todo eso. Decía un comentarista que estaba leyendo yo, que la envidia es un veneno de la persona misma que lo está sufriendo, porque él piensa que le está haciendo un mal a la otra persona. Y en realidad lo que está haciendo es tomándose su propio veneno. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, bueno, por nada estéis que afanoso. No por mucho que te angustes, no por mucho que te afanes, vas a aumentar una estatura, 1 centímetro de tu estatura. Al contrario, vean, por ejemplo, la, la madre de familia que tiene a sus chiquillos llorando por todos lados, otros gritando y todo eso, que la vuelven loca. ¿Y qué pasa? En la realidad empieza a querer hacer los oficios y se les caen las cosas. No hay tranquilidad, no hay una paz en nuestros pensamientos. Y además dice también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, que los que sufren estas consecuencias del afán y los que tienen ese afán son los gentiles. Y cuando dice los gentiles son personas que todavía no han conocido a Cristo, que todavía no han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que entre nosotros no se mencione, no debe de existir el afán. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos provee especialmente las cosas espirituales. Nos provee el que vamos a beber, nos provee el que vamos a vestir, nos provee también el que vamos a comer. Y, y todo es porque tenemos que manifestárselas a nuestro Dios. Hay que estar siempre en oración. Por eso dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es bien importante esto, que nosotros debemos de estar siempre en oración.
No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que con seguridad, que se encuentran en situaciones difíciles, se encuentran tal vez padeciendo algo de enfermedad, pero venimos delante de Dios de rodillas, con toda devoción, con oración, que aunque no son las cosas que nosotros esperamos, pero sentimos alivio. Hay enfermedades crónicas en, en muchas personas, pero cuando venimos a Dios en oración sentimos alivio, sentimos que Dios nos está ayudando. Y así, cosas chicas, por ejemplo, ya uno con la edad pues va perdiendo la habilidad de recordar las cosas. No sé si algunos que tienen mi edad padecen de eso. El nombre de la hermana, el nombre del hermano, que aunque estemos conviviendo, llega un momento en que no lo recuerdo. Pero ¿qué hago? Mire, cosas bien sencillas. Señor bendito, ¿por qué se me ha olvidado el nombre de este hermano tan querido? Y de inmediato, al parecer, parece broma, pero es la realidad. De inmediato, la, la computadora de nuestra mente empieza a funcionar y viene el recordatorio. Cosas así tan sencillas. Y no solo debemos, como dice aquí, pedir, porque es una de las cosas que nosotros muchas veces hacemos. Pedir y pedir y pedir y pedir. Pero tenemos que también que ser agradecidos. Hasta en los más mínimos detalles tenemos que ser agradecidos, hermanos. Miren, qué gran bendición que tenemos nosotros. ¿Cuál es esta gran bendición? Tener esta plataforma para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente desde la comunidad de nuestro hogar, a veces ahí recostaditas que hasta nos arrullamos, cerramos los ojitos y hasta nos dormimos. Pero ese es un gran privilegio por la cual nosotros debemos dar muchísimas gracias a nuestro Dios. Hay situaciones, yo vengo de allá de El Salvador, de unos pueblos, donde hay hermanos que caminan para ir a reunirse a la congregación, para ir a dar gracias a Dios, para estar en la adoración. Caminan distancias porque los recursos ahí son bien escasos. Y eso tenemos que agradecerlo a nosotros aquí, ¿verdad? Estar agradecidos en todos. Cuando amanecemos, cuando anochecemos, cuando Dios pone algo enfrente en nuestra mesa. Todo eso tenemos que estar muy agradecidos. Y dice que no tenemos que estar afanados por las cosas materiales, porque ¿quién conoce nuestras necesidades? Sino ¿quién? Nuestro Dios, ¿verdad? Dios. Tenemos que manifestarlas a Él para que Él nos conceda todo lo que Él nos puede dar para no estar afanoso. Dice también que el estar afanados es una falta de fe y una falta de confianza en Dios. Muchos cuando no tienen las cosas que necesitan, recurren a cosas que
ni siquiera deben de ser mencionadas en una congregación. Van a las brujerías, van a los vicios, cuando ven que nada les está funcionando, van al suicidio. Todo eso pasa en aquellas personas que se afanan. Y ya sabemos, hermanos, por nada que estéis afanosos, sino que debemos de estar siempre en oración y también dar gracias. Y el versículo 7, si tienen preguntas o comentarios, déjenme saber. Y dice versículo 7, y la paz de Dios, amén, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es sumamente importante. Ya lo vamos a ver en el otro versículo que viene. Que nosotros somos atacados en nuestros pensamientos. Ahora, en estos momentos en que estamos viviendo de la cibernética, de los avances tecnológicos, a muchos nos está afectando y a otros pues están sacando cosas positivas, porque a veces no pensamos en lo que queremos, tenemos inconsciencia de nuestros pensamientos. Y aquí versículo 8 dice, debemos de tener pensamientos positivos. No sé cuántos de nosotros tenemos teléfonos inteligentes y tenemos estas, por ejemplo, el Facebook, estas redes sociales. Queremos a veces ver qué puso nuestro amigo, o a ver qué puso nuestro familiar, a ver qué puso aquella persona que está en la misma página en esta red social. Y nos desviamos a mirar tal vez videos que no son nada gratos, videos que nos desvían de lo que verdaderamente nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta. Miren aquí el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice, hermanos, en esto que pensad. Y cuando dice en esto pensad, Pablo nos está refiriendo a que es una opción, si queremos hacerlo o no hacerlo. Pablo aquí se está refiriendo a que es un mandato. ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos tener pensamientos positivos, más en estos momentos? Porque hoy más que nunca, en toda la historia, somos bombardeados para tener pensamientos que inconscientemente pensamos que son positivos, pero son negativos para cada uno de nosotros. La pornografía se está metiendo por medio de ¿qué? Por medio de nuestros ojos.
El comercialismo, eso lo vemos en cada momento. Los comerciales, en la calle donde vamos, en nuestros teléfonos, en la televisión, en fin, en todos los medios de comunicación que nosotros miramos. Ahí estamos nosotros siendo bombardeados en nuestros pensamientos. Y por eso Pablo tiene razón aquí, en, en aconsejarnos que para tener la paz tenemos que tener pensamientos positivos, pensamientos que nos ayuden, pensamientos que nos ayuden a estar en relación positiva con los demás y con uno mismo. Y aquí nos da estas 6 cualidades, estas 6 características que nosotros debemos de tener en cuenta para tener la paz. Primeramente, dice todo lo que es verdadero. Y lógicamente nosotros sabemos que es lo verdadero, que es la verdad, contrario a la mentira. Y a veces somos tentados a caer en este error, tal vez para salvaguardar nuestro orgullo, tal vez para salvaguardar nuestra integridad, pero estamos mintiendo. Y sabemos que una mentirita hace una mentira más grande y así sucesivamente. Entonces tenemos que ser que en todo momento donde nos paremos, en todo momento en que nos encontremos en esto de decir la verdad, tenemos que manifestarla. No solo porque hay que decirla, sino porque somos cristianos. Eso de mentir no debe de existir en nosotros. Y hablamos también de ser honestos, honrados, venerables. Y esto está pues contrario a la hipocresía. A veces manifestamos acciones de amabilidad en frente de las personas que tal vez no nos son gratas. Y eso se llama hipocresía cuando no lo hacemos con honestidad. Debemos de ser honestos en todo momento, porque eso nos ayuda también a tener un pensamiento positivo, ser honrados, ser venerables. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. Y luego dice todo lo justo. Y a nosotros a veces se nos hace un reto pensar en lo que es verdaderamente justo, porque tendemos por muchas cuestiones a pensar que lo justo es como nosotros pensamos que es la justicia. En muchos detalles, en muchas ocasiones decimos, no, eso es lo justo. Y no estamos pensando en una justicia objetiva, sino en una justicia que tal vez nos conviene más a nosotros que a los demás. Debemos de tener en cuenta esto, que estamos buscando no la justicia individual, personal o conveniente, sino una justicia de Dios que está plasmada ¿dónde? En la palabra de Dios. Algo muy importante de tomar en cuenta. La justicia nos lleva a nosotros
a tener paz. Y luego todo lo puro. En una ocasión, no sé si ustedes saben, aquí en la congregación de Impact, donde yo me reúno, nosotros proveemos comida para las personas más necesitadas. Y y antes de que puedan ir a agarrar su comida, les damos un devocional. Y en una ocasión tenía un grupo de mujeres, ¿verdad? De damas. Y lo que les pregunté fue, ¿ustedes son puras y castas? Y ellas empezaron a reírse, porque no tenían el verdadero concepto de lo que es lo que es la pureza, de lo que es la castidad. A veces la castidad, porque específicamente le pregunté a una de ellas, pero hermano, ¿cómo voy a ser pura si ya tengo 5 hijos? Entonces lo estaba relacionando con algo que nada tiene que ver con lo que Pablo está diciendo aquí. La pureza se lleva en el corazón, una pureza espiritual. Y yo deduzco e infiero que aquí Pablo no se está refiriendo a lo que estas mujeres estaban pensando. ¿Verdad? Que por el hecho de haber tenido ya el primer hijo, de haber conocido a otra persona, ya dejaron de ser puras, ya dejaron de ser castas. Y Pablo lo dice, la pureza se lleva ¿dónde? En el corazón. Y esto es más importante todavía, sean que todo lo amable. Ya hablábamos de lo afable en la clase pasada, y es de tener siempre en cuenta al otro, en todo momento. Hermano, tiene una pregunta. Sí. Aquí en Corintios 6:5 que habla, para avergonzar los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. ¿Se está refiriendo hermano físico o espiritual? Lógicamente está escribiendo a los corintios ahí con los hermanos de esa congregación. Y yo pienso que sí estaba hablando de la conducta que ellos estaban teniendo. Sí, porque ahí había división en Corintios. Se está refiriendo que acaso no hay un sabio, porque había problema, ¿verdad? Como división. Ok. Dice que más bien sufrir el agravio, dice ahí Pablo, que ya ver que había pleitos, ahí dice que no tengas pleitos entre vosotros mismos, más bien sufrir el agravio, dice, porque no sufrí, más bien ser defraudados. Sí, Hasta si lo lee hasta el 8, ajá. pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Muy bien. Sí, Pablo sabía, por ejemplo, que en todas congregaciones habían conflictos en común, y por eso da estos consejos en forma general, ¿verdad? Muchos carecemos de la amabilidad, de tener en cuenta al otro, manifestando nuestra humildad, ¿verdad? Exacto. Tener al otro como mejor que nosotros. Luego, otra pregunta o comentario, si ya me pasé, me dejan saber. Gracias, hermano. Sí, hermana. Todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensé. Esto es bien importante. Pablo lo sabía. El pensamiento es el que más ataca el diablo, ¿verdad? Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán.
de una manera sutil. Y ahora la otra arma que está usando el diablo y que a veces no lo tomamos en cuenta es nuestras miradas, a dónde van nuestros ojos, a dónde ponemos la mirada, y eso nos lleva a tener pensamientos, ya sea positivos o negativos. Tenemos que tener en cuenta también. Y versículo 9 versículo 9, y con esto terminamos de una manera breve porque parece que ya el tiempo se acabó. Lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios ¿de qué? De paz estará con vosotros. O sea que Pablo no solo estaba dando una lección académica, no solo estaba dando una lección idealista, sino que él se estaba poniendo de ejemplo. Él estaba practicando todas estas cosas. Por eso, aunque estaba en la prisión, él sentía paz consigo mismo. Miren, hermano, una cosa más. Cuando nos sintamos que no hay armonía, cuando nos sintamos que hay angustia en nuestras vidas espiritual, debemos de pensar en algo muy importante para nosotros, y es que debemos de pensar que nuestro Señor Jesucristo murió ¿por quién? Por mí. Debemos de pensar también que somos templo del Espíritu Santo, y debemos de tener también la esperanza, de que un día vamos a ir al cielo. Y tenemos también este gran privilegio, ¿verdad? De tener esta congregación virtual. Y lo más importante es que Cristo viene. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Dima. Está muy bonita la clase. Amén. Hermano, Dios lo bendiga. Pues yo. Amén. Hermano Dimas, muchas gracias. Gracias, hermano Dimas. Bendiga.